Ahora vamos a empezar con el eje de la mesa, el eje 2 que es de trabajo. Este, la coordinadora es la profesora Noemí Aguirre, que hace un tiempo nos conocimos, es de Posadas. Me dijo que no era presente, así vamos rápido. Pero Sí, sí, para hola. decirles que tenemos la representación de Misiones en ella, una gran alegría. Así como teníamos la representación de Sonia de la zona cuyana, tenemos la representación de la zona patagónica, y ella es directora del Centro de Habilitación y Rehabilitación de Personas Ciegas y con Baja Visión, Santa Rosa de Lima, desde el año 2021. Bueno, es un placer, Noemí, que estés entre nosotros y que presentes esta mesa bueno, de trabajo. No sé si están los tres. Sí, Este, me dijeron que sí, que están. Buenas tardes Abril, a todos. bien, Es- listo, todo eh, tuyo, Noemí. bueno, buenas tardes y gracias. La verdad que es una alegría después de tanto tiempo de trabajo poder estar presentes hoy aquí en Asaerca, a pesar de que es en la virtualidad, pero la verdad que hubo mucho trabajo y mucho encuentro. Y bueno, voy a retomar esto que dijo José María hoy, dejar de ser testimonio para ser artífices de vida. La verdad que cuando armamos esta mesa con Lucía Velázquez, Jonathan Yusit y Gabriel Lofredo, yo creo que ese paso se dio y la verdad que les agradezco a ellos y bueno, vamos a ir a sus presentaciones, no solamente una presentación personal, sino también con todo esta trayectoria para llegar a un trabajo, a una inserción laboral y el camino que ellos siguieron, su propio camino, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a los tres. Me está faltando Jonathan, pero seguramente en cualquier momento va a estar presente. Lucía Velázquez, buenas tardes. En la organización, les cuento a todos, cada uno decidió hacer su presentación y su exposición y al final vamos a abrir a las preguntas que tengan. Lucía, Muy buenas Perdón, tardes, ¿me Noemí, escuchan? perdón. No lo podemos anclar porque no tiene cámara, Jonathan. no, Jonathan me pidió, Si la eh, puede justam- prender, Jonathan me pidió justamente por una cuestión de organización personal, no la podía encender. gracias. Perdón, la Ah, interrupción. ahí está, ahí está. Hola, Bueno, ¿me Jonathan. escuchan? Ah, Ahora sí, Lucía. bueno, bueno, también tema cámara, no sé si estoy bien, si se me ve. Sí, Ignoren el fondo nomás, por ahí que en la casa, sí. cosas de la virtualidad, claramente. Bueno, primero que nada quiero agradecerles un montón por la invitación, por haberme invitado a esta jornada tan importante que se lleva a cabo todos los años y que es una manera de concientizar y visibilizar todo lo que tiene que ver con la discapacidad visual, tanto personas ciegas y con baja visión. Mi nombre es Lucía Velázquez, yo soy de Paraguay, actualmente vivo en Posadas Misiones, soy técnica en comunicación social con una tesis en curso, va lento pero seguro. Soy también social media y community manager. Tengo un programa radial en el espacio donde actualmente me encuentro trabajando, que es la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Y también participo en varios espacios, en asociaciones civiles. Soy vicepresidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual y la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, FAICA. También coordino un movimiento de mujeres con discapacidad acá en la provincia, que es el Movimiento de Mujeres Libres y Empoderadas. Y tengo
formo parte también de un emprendimiento que se denomina Misiones Braille, donde hacemos todo tipo de transcripciones al sistema Braille. Somos un emprendimiento nuevito, tenemos casi un año de creación y bueno, la verdad, como les decía al inicio, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a esta jornada. Pensaba en este lema que tiene este año el evento, que nadie debería de luchar por formar parte de un mundo que también le pertenece o por ser incluido en un mundo que también le pertenece o que también nos pertenece en este caso. Y en esta mesa estamos hablando de algo tan importante para la vida diaria, para la vida en general de todas las personas, las cuales todos tenemos derecho a acceder a un trabajo. Es un derecho que tenemos como personas, como seres humanos, para tener una buena calidad de vida, para poder realizar distintos planes, em, distintas maneras de vivir que podemos elegir cuando tenemos un empleo digno, un buen trabajo. Muchas veces podemos tomar distintas decisiones, varias decisiones que puedan ser beneficiosas para nosotras en nuestra vida. Bueno, yo les comento, como les decía, soy de Paraguay, de Capitán Miranda, Itapúa. Ahí realicé mi escuela primaria, 2 años estuve en una escuela para ciegos, que es la Escuela Santa Lucía, que hoy día se denomina Centro de Recursos Santa Lucía. Estuve 2 años y medio de interna en esa institución. Después tuve la posibilidad de integrarme a un colegio de mi comunidad y afortunadamente tuve la suerte o la oportunidad o el privilegio de que me aceptaron sin dar muchas vueltas en la escuela que es de mi barrio. Em, en algún momento, cuando ya se estaba hablando de que querían que yo entre a una escuela común de mi comunidad, mis hermanas primero empezaron a averiguar en un colegio que quedaba más en la ciudad, que es la ciudad de Encarnación, y no en Capitán Miranda. Y bueno, resultó que en la ciudad de Encarnación no decían que no me iban a poder aceptar porque iba a distraer la atención de los otros chicos. Y bueno, entonces eso hizo que no pudiera entrar a esa escuela y después que mejor, por un lado, porque pude entrar en la escuela que es de mi barrio y que queda como a una cuadra de la casa de mi mamá. Y estudié ahí, hice toda la primaria, después la secundaria en el Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni, que es también un colegio de allá. La secundaria y la primaria hice con profesoras de apoyo, que tenían conocimiento sobre la educación a personas con discapacidad visual. Y muchas cosas también tuvimos que adaptarnos y los profesores y profesoras también adaptarse a las cosas que yo podía hacer y a lo que no. Buscábamos la manera de hacerlo, tratábamos siempre de, eso le agradezco mucho a tanto a los de la escuela primaria como de la secundaria, que no me dejaban sin realizar ninguna actividad. Había sí algunas que ya era como difícil de hacerlo y que en ese momento no teníamos tampoco las herramientas que existen hoy día para un estudiante, pero siempre buscábamos alguna metodología, alguna manera de em, realizar ese trabajo, esa tarea. Hoy día contamos con varias herramientas como libros de matemática, de cómo enseñar matemática a una persona con discapacidad visual, cosas que antes no había. Entonces, las docentes en ese sentido fueron muy pacientes conmigo, fueron
flexibles en varias cosas, pero también, bueno, en otras se comportaron como a la par de mis compañeros, me daban las tareas y fueron años que, como decía, teníamos que adaptarnos mucho a lo que venía, a lo que se venía y aprender sobre la marcha. Después, bueno, para ingresar a la universidad, para estudiar la licenciatura en comunicación social, me mudé acá a la ciudad de Posadas y empecé la carrera. La carrera fue, yo digo, lo volvería a elegir 184.500 veces porque es una carrera hermosa y me encanta lo que hago. Siento que es la carrera correcta, pero en los primeros años fueron años de mucha falta de accesibilidad, de mucho sufrimiento, podríamos decir, porque yo venía de un colegio de donde me iba bien y después la universidad cambió totalmente el panorama, el sistema y no habían materiales bibliográficos eh, en PDF, en ningún formato accesible, entonces era como un doble trabajo estudiar porque tenía que escanearlo, tenía que corregir yo con ayuda de otras personas que también veo que están acá personas que en algún momento se tomaban el tiempo de leerme y grabarme algunos apuntes, que yo siempre valoro mucho lo que hacen por mí, lo que hicieron para que yo pudiera terminar la carrera. Siempre la solidaridad de mis compañeras y de docentes y de otros docentes de otros espacios también que, como decía, se tomaban el tiempo de ayudarme con esa parte. Em, bueno, después terminé la carrera, tuve la oportunidad y la posibilidad de ingresar a un trabajo, a un ámbito laboral, que es la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Posadas. En esa dirección estoy llevando a cabo trabajos que tienen que ver justamente con lo que estudié y con lo que me formé y me sigo formando, que son la parte de comunicación, gestión en redes sociales, creación de contenidos. Son esas cosas que voy llevando a cabo en la dirección. También colaboro en la redacción de algunas notas, de algunas gacetillas para las distintas actividades que se realizan desde la Dirección de Discapacidad del municipio y es muy importante que nos puedan asignar tareas. Por eso creo también que la preparación de las personas con discapacidad que puedan acceder a esa educación que se estuvo hablando hace un rato, a esa educación inclusiva, pueda realizarse, que todas las personas con discapacidad tengan esa posibilidad de recibir una educación realmente inclusiva y de calidad, porque así es un poco más, quizá, o sea, pienso yo personalmente que una persona que está preparada es más fácil que le puedan asignar una tarea en el trabajo o que pueda pedir, no sé, yo sé hacer esto, por favor, asígnenme un trabajo, una tarea, porque a veces pasa que eh, voces, testimonios de muchas personas con discapacidad cuentan de que están trabajando en un espacio y no le designan, no le dan ninguna tarea, no le dan ningún trabajo porque todavía existen muchos prejuicios también al respecto, o sea, no tiene que ver tanto con la persona con discapacidad visual, sino con los prejuicios también que existen aún en nuestra sociedad. Muchas veces se cree o se piensa que no podemos hacer muchas cosas cuando en realidad podemos hacer hoy día con el avance de la tecnología, con todo lo que tiene que ver con el uso de las computadoras, con el uso del celular, el sistema braille también puede ser claramente para mí una herramienta de trabajo. Yo soy una gran defensora del braille, bueno, por eso formo parte de un emprendimiento que trabaja con el sistema braille
Y entonces, bueno, considero que las oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad todavía falta un montón o sea, es una deuda histórica, creo que se tiene con las personas con discapacidad, porque es muy difícil acceder a un empleo hoy día, es muy complejo. O a veces si uno está trabajando también es complicado para llegar a una situación laboral con relación de dependencia. Todas esas cosas es importante que se tenga en cuenta y tener en cuenta la capacidad de esa persona ciega o con baja visión que está buscando el empleo. Siempre es importante que se tenga en cuenta, digamos. No sé cómo estoy de tiempo, yo hablo mucho a veces. Cualquier cosa Estamos me a, dice. estamos a tiempo, justo, Lucía. Ah, bueno, voy cerrando entonces. Sí, 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 sí. Em, Bueno, como les decía, yo estoy en la parte de la dirección de discapacidad con la gestión de comunicación y redes sociales. Bueno, ahí, por ejemplo, a veces surge el prejuicio de ¿y cómo haces con las redes sociales y tenés que subir imágenes y tenés que diseñar cosas? Eso, por ejemplo, se soluciona tranquilamente con el trabajo en equipo, que una compañera es la que realiza todo lo que es la parte de diseño, de subir las imágenes, de compartirlas. Y bueno, en mi caso hago todo lo que es la parte teórica, el copy, todo lo que tiene que ver con la descripción de imágenes. Hago el testeo de si está correctamente. eh, También el trabajo en equipo es súper importante al momento de que la persona con discapacidad visual pueda ingresar a trabajar. Eso es fundamental, el trabajo en equipo y que sobre todo ese equipo cada día se fortalezca más. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Jonathan. Jonathan Yusit, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola. Perfecto, te Bueno, escuchamos. pido disculpas por la improlijidad visual que se puede generar. Mi nombre es Jonathan Jusit, soy nacido en Córdoba Capital, una persona con discapacidad visual, con ceguera total, y actualmente resido en un pueblo de 14.000 habitantes, una ciudad pequeña de 14.000 habitantes que está a 1 hora y media de Córdoba, a 100 kilómetros, en Oliva. Mi educación fue en gran parte en la ciudad de Córdoba, atravesando diferentes obstáculos. Primero, comentarles que empecé en escuela primaria. Bueno, el tema de la integración fue un poco complicada porque yo en aquel entonces no me manejaba bien con lo que era la lectura braille, sí con la escritura, pero la lectura era todo un tema. Y el requisito fundamental era en ese momento, y lo sigue siendo, el tema de saber dominar bien la lectura del braille. Bueno, y en ese momento, como les dije, yo no estaba apto, pero hubo alguien que creyó en mí y eso es algo que me dejó marcado porque, bueno, me integraron de igual forma. Después, con el paso del tiempo, me fui perfeccionando. A ver, máquina braille nunca tuve, siempre tuve alguna máquina prestada, siempre manejándome con las máquinas que me prestaba el establecimiento de educación especial, que es el Instituto Helen Keller de Córdoba. Y, a ver, vicisitudes en cuanto a la educación, muchas. Parece entonces que, bueno, yo nací en el año 85 y para mi época de primaria todavía el tema de manejar una computadora no era algo que sea habitual. Entonces, bueno, había que trabajar mucho y si había computadora era muy costosa, entonces había que rebuscársela. En este caso contaba con gente que me grababa apuntes. La familia, en este caso, cumplía un rol fundamental porque si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera podido adquirir los contenidos. En primer año, lo que me pasó fue que al no tener máquina braille tuve que arreglármela con una máquina de dactilografía, primer año de la secundaria, y bueno, eso ya
demandada de mi memoria y de manejarme con carátulas en braille, y lo demás era hoja a tinta para que los profesores pudieran acceder a mis trabajos, a mi desempeño como alumno. Y bueno, ya a partir de segundo año, ya ahí empezó a jugar un rol protagónico la PC. Si bien manejo la máquina del año 95, la computadora desde el año 95, ya a partir del segundo año ya empecé con una máquina propia, y bueno, todo se fue acomodando, ¿no? Em, bueno, cuando llegué a la universidad, estudié locución, soy locutor nacional. eh, no fue tan fácil tampoco porque había que manejarse con el tema de pasar al braille. A ver, hay una cuestión un poco para debatir. Para mi criterio, la persona con discapacidad tiene la capacidad de lograr ciertos resultados al igual que lo haría una persona quizás sin discapacidad en ciertas áreas, quizás con ciertos límites o con ciertos tiempos que pueden ser diferentes, pero el resultado se logra. Entonces, para mi criterio siempre fue discutir que si yo lograba un resultado concerniente o congruente a mis compañeros, no se tendría que cuestionar tanto el tema de, por ejemplo, de la lectura, porque en ese momento me empecé a manejar con la lectura eh, con la computadora, haciendo una escucha adelantada. Yo pensaba, si yo estoy, no sé, pasando un informativo, de repente acontece una información de último momento, ¿cómo hago yo para pasar al braille? Salvo que tengo una línea braille, que es muy costosa, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un debate. La cuestión es que me recibí, me especializo en lo que es la producción de audio, grabación de spot, conducción de eventos. Y actualmente, en cuanto a lo laboral, manejo conjuntamente con otros compañeros ciegos una cooperativa de trabajo. Esta cooperativa se llama Inclutel, funciona como call center. Nosotros le pusimos Inclutel pensando en esta conjugación de inclusión y telecomunicaciones. Y bueno, hoy nos especializamos en lo que es la atención telefónica dedicada. Mucho de lo que se proyectó o de lo que se soñó con esta cooperativa, que nació en el año 2015, humildemente nació desde mi cabeza, y yo siempre pensaba, digo, qué lindo sería expandir este nivel nacional. Hoy en día lo veo como una utopía, pero por ahí lo que quería dejar como mensaje es esto de lucharla, ¿no? Y por ahí lucharla no desde la victimización, sino desde la convicción, que me parece más que importante. Yo, no sé, creo que estuvimos conectados telepáticamente con Noemí y con mis compañeros, porque yo pensaba en la magistral charla que dio el licenciado José María Viera, y hablaba de esto de ser artífices de nuestro destino, ¿no? Y por ahí se me ocurre pensar mucha gente que dice, bueno, yo quiero trabajar o quiero desempeñarme en tal lugar. La pregunta también es, ¿qué tenemos nosotros, ¿no? Como persona con discapacidad para dar? ¿Qué hacemos nosotros para cambiar ciertos paradigmas, ¿no? Eh, a mí se me ocurre pensar mucho en esta frase que dice, como te ven, te tratan. Y si bien la discapacidad está, eh, a mi criterio hay que pensar en cómo actúo yo y cuál es mi rol en la sociedad como persona con discapacidad. Si me quedo en esa discapacidad, en esa limitación, o busco salir de mi ceguera que está y que la tengo que asumir porque tengo que convivir con ella, pero la historia es salir de ese hermetismo que a veces nos conlleva la discapacidad o el entorno, y buscar la forma de demostrar, ¿no? Por ahí son temas un poco sensibles, son un poco candentes, pero creo que la historia es en empezar a cambiar y cambiar desde uno. A ver, las organizaciones hacen lo que pueden a veces, digo, porque la crisis, para mi criterio, ¿no? Esto es una opinión muy personal, se ve a nivel mundial, y creo que lo importante es qué hacemos con eso que en el momento o en el contexto
nos resulta negativo para poder volverlo positivo, ¿no? Pensamos a veces en que no se puede, y el tema de pensar en que no se puede ya nos está limitando a nosotros. Y por ahí, en esta seguidilla de acontecimientos, cuando se fue a montar la cooperativa de trabajo que es Inclutel, que es este call center manejado íntegramente por personas con discapacidad, me decía un contador, bueno, ustedes tienen que demostrar el doble. Y yo por ahí me quedé pensando, ¿por qué el doble? Eh, para mi criterio, y esto también es para debatir, digamos, una persona con discapacidad tiene que demostrar el doble, y yo creo que no. Para mí la persona con discapacidad tiene que demostrar con hechos que puede. Después de ahí quedará en cada uno cómo lo va tamizando, cómo va preparando cierto terreno para que las cosas cuesten un poco menos, ¿no? Em, bueno, contarles que nosotros, con mis compañeros, que somos 3 personas ciegas los que fundamos esta cooperativa, iniciamos en un local de trabajo donde montamos nuestra propia oficina, trabajando de forma presencial. Después, hablar un poco de esto de un término que escuché mucho en un curso que yo hice. Yo hice un curso de análisis y adaptación de puestos laborales para personas con discapacidad, y escuché en este curso una palabra que me resonó mucho, networking, y hacía alusión a la relación colaborativa en el ámbito laboral. ¿Y por qué lo enmarco? Porque en el año 2016 fuimos, bueno, yo en representación de mis compañeros fui a Mendoza, viajé a un congreso que se hizo donde se nucleaba todas las cooperativas, y ahí me encontré una persona que es ingeniero en sistema. ¿Qué pasó con este ingeniero en sistema? Trabaja en lo que es Fibertel, Telecom, bueno, quedó en contacto y yo le digo, mira, nosotros hemos comprado una central telefónica y queremos configurarla, queremos hacer que esta central nos permita trabajar de forma remota. Año 2016. En el 2020, antes de que acontezca todo lo de la pandemia, me comunico con esta persona, le digo, ¿podés darnos una mano? Y nos ayudó, y hoy en día trabajamos cada uno desde su lugar. Es más, tenemos a una persona trabajando desde Trelew, desde el sur de la Argentina, y eso a mí me da la pauta de que no hay límites. O sea, sí, hay reticencia por parte de la sociedad, mucha, por parte del campo empresarial, bueno, ni hablar, pero cómo las relaciones nos ayudan y nos van aprontando para poder mejorar nuestra condición laboral. Entonces, un poco el mensaje que quería decir, dejar es ese, de que realmente se puede, de que hay que buscar la posibilidad, más que todo en un mundo que es muy hostil, pero siempre pensando en qué hacemos nosotros como personas con discapacidad para que se abran esas puertas. Primero, individualmente, y segundo, de forma colectiva. Para mi criterio también, y son opiniones más que respetables porque ninguna está para desacreditarla, yo creo que a veces tenemos que dejar de lado el egoísmo, ¿no? Creo que en ciertos colectivos hay un egoísmo, ¿no? Y por ahí cito de nuevo al maestro acá, a José María, que también es cordobés como yo. Él hablaba de el contacto que tenemos nosotros con las organizaciones, ya sea que nuclea a la persona con discapacidad y que no nuclea a la persona con discapacidad. ¿Y qué hacemos nosotros para que se puedan crear puestos fuera eh, fuera de la discapacidad? Para de María, que preguntó acá por chat, el emprendimiento, que es una concreción, se llama Cooperativa de Trabajo Inclutel, ¿sí? Bueno, y no sé cómo estamos con el tiempo, Noemí. Justo, justo, la verdad, justo. Así que Bueno, si querés gracias por, decir algo más y cerrar, bueno, muchas gracias por escucharme.
Me quedo abierto a las preguntas que puedan surgir. Y bueno, el abrazo muy caluroso y fraternal para todos, para la comisión directiva de ASAERCA, para el comité científico, para las organizaciones y para el público general. Y entendamos que siempre se puede hacer un poco más, solamente hay que buscarlo, hay que desearlo y bueno, hay que, por sobre todas las cosas, ponerle el empuje que el envío es muy importante, más allá de la aptitud, que tiene mucho que ver, los conocimientos también tienen que ver mucho el empuje que uno le dé a cada situación. Muchas gracias. Gracias, Muchas Alejandra. Un gracias. saludo para usted. Adiós. Gracias. Gracias, Jonathan. No te vayas todavía, quédate ahí un No, 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 ratito. me quedo. Así lo escuchamos a Gabriel Lofredo. Buenas, Hola, Gabriel, ¿cómo ¿cómo andan? estás? Muy bien, gracias. ¿Se me escucha bien, no? Perfecto. Bueno, nada, primero buenas tardes para todos. Les agradezco primero que nada por la invitación acá al espacio, la verdad que muy interesante. La verdad que increíble los testimonios de Lucía y de Davides. No, bueno, no se me fue el nombre del chico anterior, Jonathan, pero Jonathan, perdón, Jonathan, Jonathan. Jonathan. Tengo un conocido que se llama David, también cordobés, y me confundí el nombre, Jonathan. Nada, yo me siento la verdad que bastante identificado con ellos dos, la verdad, porque bueno, si bien, o sea, fuimos por caminos distintos, creo que tenemos algo en común, que es el tema de salir adelante y no quedar esperando a que las cosas lleguen, ¿no? Que creo que eso es algo fundamental al momento, bueno, cuando uno tiene una discapacidad, cuando uno tiene una discapacidad y cuando no la tenés. Creo que es algo muy común que pasa en ciertas personas que por ahí esperan a que las cosas les lleguen y bueno, no, yo soy de la idea en que no, en que las cosas por ahí hay que salir a buscarlas, tratando de atravesar las distintas dificultades que haya en el camino. En mi caso, bueno, yo soy analista de sistemas, ¿sí? Yo me fui para el lado de lo que es informático. Bueno, cuando yo empecé, en realidad vamos a empezar desde el principio, yo soy ciego total, ¿sí? Desde nacimiento. Y bueno, tuve la suerte que cuando nací, bueno, mi mamá y mi papá, medio como que cuando se enteraron el tema de la enfermedad, de la discapacidad, yo no sé si fue hablado, entiendo que no, pero medio como que cada uno se dividieron distintas tareas, ¿no? Mi mamá se dedicó a la parte más que nada educativa y mi papá se dedicó más a la parte social. Su misión creo que fue el tema de que yo haga o pudiera hacer la mayoría de las cosas que hacían las demás personas. Entonces tuve esa gran suerte que de chico, bueno, tuve esas dos personas que me ayudaron a llegar hasta donde estoy ahora, ¿no? Más allá, bueno, de todo de lo que le voy a contar de los colegios y todo. Tuve la suerte también de empezar en la escuela de ciegos a muy temprana edad, creo que tenía 2 años y medio o tres, donde ya, bueno, empecé con la estimulación temprana. Y ahí, bueno, ya después a los 4 años arranqué el jardín de infantes en una escuela tradicional, ¿no? Una escuela para personas sin discapacidad. La realidad, bueno, es que igualmente, más allá de que empecé en el jardín ahí, seguí con la integración en la Escuela Especial de Ciegos. Y bueno, seguí en la escuela normal, seguí hasta, o sea, hice el primario y el secundario. Creo que no, la verdad que no tuve grandes dificultades al momento de atravesar esta etapa, más que nada por, primero, bueno, tanto la escuela especial como la escuela normal me dieron las herramientas y siempre me facilitaron las cosas. Y ahí medio pasa como comentaba Lucía, que siempre se trató de buscar un camino para poder llegar a hacer todo, ¿no? Si había alguna dificultad, en ese momento no estaba el tema de la compu, recién estaba empezando como a salir y obviamente no había acceso a eso. Yo de hecho creo que hice hasta el segundo o tercer grado con pizarra y bueno, después ahí pude tener la máquina braille. Pero bueno, la realidad es que siempre se trató de no quedarnos en el, bueno, no, esto no lo hagas porque no se puede, no, siempre se trató en la mayor parte de las cosas intentar de que hiciera lo que hacían todos, tanto en lo académico como en la vida social. Y creo que yo aprendí mucho de eso, creo que me quedó, entonces no me quedé por ahí con el tema de que no y siempre intenté resolver, ¿no?
Entonces, y más allá también, sumo que me tocó un grupo de compañeros que la verdad que no me puedo quejar, tuve muchísima suerte con eso, que siempre me acompañaron y nada, hicieron que me sea más fácil todo, la realidad. Y tanto también los docentes que fui teniendo a medida que fui creciendo, la verdad que bueno, no recuerdo realmente alguno que diga, "Uy, no me ayudó o algo, siempre tuve suerte en ese sentido". Después, bueno, con el tema de la secundaria también, o sea, la pude hacer sin problemas. Siempre, obviamente, tratando de adaptarme en algunas cosas, porque obviamente cuando uno tiene una discapacidad, yo siempre hablo, bueno, de lo visual porque soy de lo que yo sé, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que intentar adaptarnos también un poco, no pretender que todo el mundo se adapte a nosotros, porque la realidad es que somos minoría. Entonces creo que, nada, que bueno, que si bien es bueno que nos ayuden, que la gente te colabore y todo, creo que también un poquito de nuestro lado hay que poner. Entonces, nada, pasó la secundaria sin problemas, sin grandes dificultades. Y después, bueno, ahí yo ya cuando empecé a ser un poco más consciente, por ahí ya a los 14, 15 años, siempre me pregunté qué iba a pasar conmigo cuando terminara, ¿no? La secundaria. No me preocupaba tanto el tema del estudio universitario. Sabía que eso por ahí me iba a llevar tiempo, pero lo iba a poder lograr. Pero mi pregunta era realmente dónde iba a trabajar, dónde iba a poder trabajar. Y encima, en esa época, yo conocí, bueno, un poco más antes, ¿no? Yo soy del 87, más o menos en el 95 también, conocí, gracias a la escuela especial donde yo iba, las computadoras con lector de pantalla. Y cuando yo conocí eso, me encantó, realmente fue algo que a mí me llamó la atención desde siempre, pero era algo que recién estaba iniciando y no había la accesibilidad que por ahí tenemos ahora con el tema de, bueno, de las inteligencias artificiales, de los celulares y de todo, ¿no? Era algo que funcionaba, pero recién estaba iniciando. Entonces, era más complejo. A mí me han dicho muchas veces que, bueno, que estudiara, no sé, abogacía, que estudiara alguna carrera social, y a mí la realidad es que eso nunca me gustó. A mí me gustaba lo que era tecnología, realmente. Entonces, bueno, cuando terminé el colegio, me acuerdo que fuimos con un amigo a la Universidad de Luján. La idea era anotarnos en sistemas. A los dos nos gustaba el tema ese y dijimos, bueno, vamos a probar. Total, éramos jóvenes en esa época, había tiempo. Y me acuerdo, bueno, que llegamos, hubo un malentendido con las fechas de inscripción y bueno, llegamos tarde y no nos aceptaron. Obviamente no nos aceptaron porque ya estaban los cupos completos. Y entonces empecé una tecnicatura en sistemas en un instituto que estaba cerca de mi casa y con lo bueno que tenía ese instituto que después, cuando uno se recibía de técnico, podía vincular con alguna universidad para poder seguir la licenciatura. Ellos en ese momento tenían licenciatura con la Universidad de Morón. Entonces, bueno, empecé ahí el instituto, lo empecé en braille. En ese momento tampoco había notebook, nada, había, pero eran muy caras. Y el tema ahí era cómo iba a hacer yo para, lo que yo había averiguado antes, y la pregunta era cómo iba a hacer yo para programar, porque en realidad se avistaba el mito, que ahora me doy cuenta que era un mito, que las personas ciegas no podían programar. Me acuerdo, había una carrera, una materia que era laboratorio, y supuestamente, por lo que yo había averiguado antes, años atrás, no lo iba a poder hacer. Pero la carrera de laboratorio era programación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es programar? Programar básicamente es abrir, eh, en esa época, ahora hay cosas más sofisticadas, pero en esa época era abrir una pantalla de consola o mismo un blog de notas y empezar a tirar líneas de código. Entonces, ¿por qué un ciego no iba a poder programar? Si la realidad es que escribir en un blog de notas lo puede hacer cualquiera. Entonces, bueno, ahí empecé como a descubrir de que el tema de la programación, el tema de estudiar tecnología, de estudiar sistemas, sí, se podía. Obviamente, había por ahí, había cosas más complejas donde, como digo, a lo largo de todo uno lo tiene que ir viendo a ver, no tanto por ahí de ver, o sea, sí de llegar al resultado, pero no de ver el cómo. Eso no, hay veces que no tiene tanto sentido ver el cómo lo haces, sino de llegar al mismo resultado. Si una persona que ve lo hace de una forma, yo lo hago de otra,
pero llegamos al mismo resultado, listo, está perfecto entonces, porque acá lo que esperamos es resultados. Hay veces que en matemática, por ejemplo, sí importa el cómo se hacen los ejercicios, porque por ahí podés llegar a un mismo resultado de distinta forma, pero en lo general, convengamos que no, o sea, si yo llego a un resultado igual que otra persona, estamos iguales. Entonces, nada, bien, o sea, tuve algunas por ahí dificultades en la carrera en cuanto a matemática. Yo me acuerdo que matemática lo hacía en braille, y bueno, se hacía medio por ahí engorroso porque son, bueno, ejercicios de análisis matemáticos son muy largos, pero la verdad que, bueno, también tuve suerte con los docentes, y con los compañeros, y la verdad que lo fui haciendo y lo fui superando, lo fui pasando. Y bueno, y por suerte me pude recibir de analista de sistemas, ¿no? Después, bueno, vinculé con Morón, en donde continué con la licenciatura. Y después, bueno, la terminé. La realidad que, bueno, eso es algo que tengo pendiente. No la terminé, no por ninguna traba de accesibilidad o ninguna traba de inclusión, sino que no la terminé por temas de tiempo. Yo ya después empecé con el trabajo y no la pude hacer. Ahora, en el mientras tanto, yo pensaba, digo, cuando terminé estaba terminando el secundario, digo, ¿de qué voy a trabajar? Porque todo lindo, yo estudio, me puedo recibir de algo, pero después, ¿quién me va a tomar? En el transcurso de que yo empecé la tecnicatura, me acuerdo que un amigo, los padres tienen, mejor dicho, un corralón de materiales, y empecé a ir a atender el teléfono. Me acuerdo que ese fue mi primer trabajo, y yo tomaba los pedidos en braille y después se los pasaba a los vendedores para que lo hagan lo facturen con la computadora. Y me acuerdo que un día hubo un problema, que se enfermaron un par de personas y estaba solamente el que cobraba, era un negocio chico en ese momento. Y yo ya había practicado un poco con la computadora para tomar los pedidos. Yo ya le había instalado el lector de pantalla a la computadora de mostrador. Y me acuerdo que salió de mí, le propuse al encargado, le digo, vamos, porque se había llenado el local de gente, le digo, y estaba como desbordado, le digo, yo te tomo los pedidos, los facturo, te los paso y vos lo cobrás. Y medio como que dudó al principio, pero le digo, probamos, de última, ya el no está, si vemos que no funciona, volvemos como estamos. Bueno, me acuerdo que empecé con el tema de los pedidos a facturar y fuimos pasando y la verdad que fue bien, la verdad que fue bien. Y de hecho, bueno, después ya quedé tomando pedidos, no, no quisieron que vuelva más al teléfono y me quedé tomando pedidos. Me acuerdo que, bueno, ahí era un tema porque la gente a veces no se da cuenta que no veía, y por ahí a veces me mostraba papeles o algo y yo le decía, haceme un favor, léemelos o se los pasaba a otra persona para que los lea porque, bueno, venían con los pedidos escritos. Pero por lo general, la verdad que no tuve ningún tipo de problema ahí. Y bueno, después surgió la posibilidad por medio de me acuerdo que fue un proyecto de ONCE de España que vino acá a Argentina con el proyecto de Ágora, que estaba en ese momento, creo que ya no sigue estando ahora, que daban una capacitación de cómo armar currículums, ¿no? Para enviar a distintas empresas. Y yo me acuerdo que fui ahí porque, bueno, yo estaba muy contento trabajando donde estaba, pero yo en realidad ya estaba avanzado en la carrera mía y quería como empezar a estudiar, a trabajar un poco de lo que yo hacía. Y me acuerdo, bueno, que fuimos a esa capacitación y dejé yo el currículum y me acuerdo que, bueno, que a las 2 días me llamaron de Accenture, que fue mi primer trabajo oficial, por así decirlo, que es una consultora de tecnología. ¿Sí? Accenture le da servicios de tecnología y consultoría a distintos clientes grandes. Es una empresa irlandesa que tiene muchas sucursales por varios lados. Y bueno, ahí entré como programador. Me acuerdo que fue todo un tema yo tenía miedo que por ahí en la entrevista, no sé, no quedara por el tema de la discapacidad. Siempre tuve miedo a eso. Y la verdad que Accenture fue un pionero en temas de inclusión, pero siempre desde el punto de vista de no regalar el puesto de trabajo, no tener una persona porque la tener, sino de exigirle, que eso a mí lo que siempre me gustó, exigirle a la par de los demás. De hecho, el proceso de entrevistas no era distinto al del resto. Eso lo vi después. Yo pasé por el mismo proceso de entrevista que pasó compañeros míos que trabajaron después conmigo. No hubo ninguna, obviamente siempre alerta si había algún tema de ayuda o algo que se pudiera adaptar, pero sin hacer diferencia de nada. Y después, bueno, en el trabajo día a día, exigencias, Accenture trabaja con clientes,
hay que estar bien con el cliente, entonces siempre exigencias como cualquier persona. Y ahí, bueno, empecé con mi carrera en lo que es tecnología. Estuve, para hacerla corta, porque si no me voy a ir mucho por las ramas, pero tuve 14 años trabajando en Accenture. Y cuando, bueno, vino la pandemia, un día que me sobraba un poco de tiempo en la noche, que no se podía salir nada, empecé a andar por LinkedIn viendo ahí las distintas posiciones de otros lados, ¿no? Porque siempre me preguntaba, digo, bueno, Accenture es una empresa privada y está muy bien con el tema de la inclusión, pero ¿qué será del resto, no? O sea, digo, un día, no sé, se da que me echan de Accenture, que pasa algo y me tomarán en otro lado. ¿Habrá otras empresas que estén con el tema de la inclusión, que no les importe o que no sea un condicional para poder trabajar? Y bueno, me acuerdo que en LinkedIn, que es una red social de trabajo, me empecé a postular a otros avisos. Y en la descripción ponía, cuando yo ponía, soy una persona ciega, le ponía no, no, y esto en el trabajo que yo hago no me dificulta. Yo para ese momento ya había dejado de programar y me había dedicado más a la parte de negocio. Entonces, bueno, nada, eran otras cosas o sea, no necesitaba ninguna adaptación de nada, ¿no? Em, pero siempre me gustó avisarlo de entrada, siempre nunca lo escondí ni nada. Y me acuerdo que un día me llegó una oferta laboral, no una oferta, sino una entrevista para conocerme de la empresa Globan. Eh, Globan hoy en día es uno de los unicornios de Argentina. De hecho, si ven, es una de las que auspicia a Colapinto. El de Fórmula 1, por ahí se hizo más conocida por ahí, también estuvo con FIFA. En donde también la realidad es que empecé con entrevistas como, yo no quería irme en ese momento, no tenía intención de irme de Accenture, pero sí quería probar cómo era el proceso de selección en otro lado. A ver si había la misma igualdad, cómo venía el tema del mercado. Y bueno, me acuerdo que empecé con las entrevistas también. Siempre fui de frente con el tema de la discapacidad. En ese momento fue todo virtual porque no se podía salir de casa, ¿no? Era el tema de la pandemia. Y bueno, me acuerdo que cuando me di cuenta, tenía que confirmar si quería ingresar o no, realmente. Bueno, ahí medio que me agarró un poco de miedo porque digo, ¿qué hago? O sea, me convenía, en ese momento, bueno, a nivel económico me convenía pasarme, pero también eran 14 años en la otra empresa en donde yo estaba cómodo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estaba cómodo y seguro. Bueno, me acuerdo que fue un tema, yo, bueno, estoy en pareja, lo pensamos, me acuerdo que hicimos un balance de pros y contras, y bueno, digo, pruebo y estamos jugados. Así que bueno, nada, sí hice el cambio, renuncié a Accenture, pasé a Globan, y bueno, ahora hace ya más de 3 años que estoy trabajando en Globan, donde también se puede hacer carrera y el tema de discapacidad no es un limitante, realmente estoy muy contento. Medio para resumir, por ahí yo no tanto del lado del Estado, no sé bien cómo viene el tema con discapacidad en tema de inclusión, porque por ahí estoy más del lado del privado, les puedo hablar de ese lado, pero sí sé que hay un montón de empresas hoy en día que están siendo conscientes y están siendo muy abiertas con el tema de lo que es discapacidad. Lo veo mucho por gente que conozco, que me cuenta, pero bueno, hay bastantes empresas que le están dando mucha bolilla a eso y eso creo que es algo importantísimo porque la realidad es que abre caminos. Y bueno, algo que por ahí siempre hay que tener en cuenta que uno, como decía Jonathan, como te ven, te tratan. Creo que si te ven bien, como dice, bueno, Mirta, adelante, contratan. Así que creo que eso es algo principal siempre de darle para adelante, de no quedarse, de no esperar y de salir a buscar. Yo creo que todo, si se busca, todo llega. Por ahí tarda más, tarda menos, pero si no ponemos un poquito de nosotros, ahí es cuando creo que tenemos el gran problema. Cuando nos quedamos esperando, creo que ese es el gran problema que por ahí puede tener una persona con discapacidad visual, ¿sí? El tema de esperar. Que no veamos no quiere decir que no seamos aptos para poder hacer millones de cosas igual o mejor que personas que no tienen problemas visuales. Eso estoy completamente seguro. Así que nada, ese es por ahí mi mensaje, que no nos quedemos esperando y que salgamos a buscar y que no nos va a frenar nada. O sea, puede ser que en algún momento algo nos frene, pero hay que sortear eso y seguir.
seguir buscando que todo llega y cada uno se tiene que armar su propio camino. Ahí no sé cómo venimos de tiempo, Noemí. Vos decime, Excelente, ¿estamos bien? excelente. Perfecto, Listo, entonces. perfecto. La verdad que Quedamos, sí. quedamos ahí Bueno, entonces. bueno, muchísimas gracias. No, La verdad gracias. que hay varios mensajes en el chat, pero quiero remarcar esto. 3 profesionales que hoy nos honraron con su tiempo y con su presencia, tanto del Estado, del nivel privado y de emprendimientos. O sea que realmente digamos que estos testimonios también nos dan la pauta de todos estos caminos y encrucijadas, ¿no? Desde la familia, desde el apoyo, desde la educación, en los distintos niveles, hasta llegar al ámbito laboral.